Bienvenidos a su programa Alzando Nuestra Voz. Bienvenido a tu programa Alzando Nuestra Voz. Una vez más, gracias por abrir la puerta de tu hogar para que la bendición del Señor entre en él a través de la palabra del Señor que trae hermana Selma. Damos gracias al Señor porque hoy estamos aquí una vez más trayendo su palabra. Aquellos hermanos, aquellos amigos que por primera vez nos sintonizan, sé bienvenido a este precioso programa Alzando Nuestra Voz, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestros invitados de honor. Amén. Su palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así es que, hermano, todo lo que le pidamos al Señor en oración, Amén. creyendo, lo recibirás. Amén. Así que la palabra del Señor en este precioso día es una palabra preciosa para ti y para mí. Prepárate, mi hermano, mi amigo, porque el Señor va a hablar en este momento a través de la hermana Selma. Siéntate y el Señor servirá la comida. El tiempo que van a hacer. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, querido hermano, querido amigo, y tú que nos escuchas por primera vez, te damos la bienvenida en esta mañana. Damos gracias a Dios por estar nuevamente delante de ustedes por este medio, por este programa tan bonito, Alzando Nuestra Voz. Amén. En esta mañana vamos a pedir la dirección de Dios para poder dar esta reflexión que no sea palabras mías, sino palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos y ahí donde tú estás, ora también por nosotros. Amén. Para que Dios nos ayude a nosotros a poder presentar la palabra de Dios como Amén. Dios Amén. quiere. Así Amén. es. Gloria a Dios. Así es, Padre, gracias estamos en esta mañana tan hermosa nuevamente porque nos das el privilegio, Padre, de estar ante tu presencia, Sí, Señor. trayendo tu palabra, Señor. Y sabemos que va a ser de mucha bendición para Señor. nosotros y para cada uno, Señor, de los que nos están escuchando. Espíritu Santo, en esta mañana, llénanos a nosotros, llena a aquel que nos está escuchando, aquel hermano y hermana que está, Señor, aquí en estos momentos, juntamente con nosotros por este medio. También llénalo a él de tu Espíritu Santo para que él, Señor, se goce aprendiendo tu palabra y pueda entender, Señor, lo que tú quieres para él. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Santo. Damos gracias a Dios y vamos a seguir, hermanos, con el programa en esta mañana. La reflexión se titula Dios escucha tu oración siempre. Dios escucha tu oración siempre. Y vamos a leer en Hechos capítulo 10 del 1 al 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Verá, aquí estamos con este hombre que se llamaba, dice, Cornelio. Él era centurión. Él era centurión de la compañía llamada Italiana, dice ahí. Este hombre era muy piadoso. Este hombre dice que daba muchas limonas al pueblo. Amén. Y también era temeroso de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando cada uno de nosotros tememos a Dios
Y eso le gusta al Señor, que nosotros lo temamos a Él, pero no le tengamos miedo, sino temor, ¿verdad? Introducción en esta mañana, hermanos, les quiero aclarar un poquito que este Cornelio, centurión de esa compañía italiana, fue la tercer persona convertida al evangelio en aquellos tiempos, y es identificado en el libro de los Hechos que acabamos de leer. El primero que fue convertido, aparte de Cornelio, que él fue el tercero, el primero fue Nicolás, prosélito de Antioquía, y el segundo fue un eunuco de Etiopía, y él se convirtió con Felipe, un siervo del Señor, que él fue escogido en la iglesia primitiva, fue escogido como diácono de esa iglesia. ¿Por qué lo nombraron como diácono de esa iglesia? Por su buen testimonio, y dice, lleno del Espíritu Santo de Dios, y fue usado grandemente por Dios, y así fue cuando se convirtió este eunuco. Y la palabra de Dios nos dice en esta mañana que si nosotros, ¿verdad?, oramos, Él escucha nuestras oraciones. Y vamos a ver cómo Dios escuchó la oración de este hombre, Cornelio. Leímos ahí en la palabra de Dios que él, ¿verdad?, dice que en la hora de la oración, en la hora novena, dice que él entró a orar, estaba orando, y dice la palabra de Dios que un ángel, dice, de Dios entraba donde él estaba. Amén. Y le decía, Cornelio. Esa fue la visión que tuvo Cornelio. Le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, dice, han subido para memoria delante Amén. De Dios. Miren qué bonito, ¿verdad? Que nuestras oraciones lleguen al trono de la gracia Amén, de Dios, y que sea una memoria para Dios. Qué Amén. Bien. Y gracias al Señor por este hombre que en esta mañana nos va a dar un buen ejemplo. Y estando él ahí con el ángel que le habló, él le dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? Ahí le habló el Señor. Y yo digo, qué bonito que cuando nosotros estemos orando al Señor, Él nos hable y nosotros le digamos, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Amén. ¿Verdad? Ahí el ángel en la visión de Cornelio, ahí el ángel le habló a él y le dijo, envía, le dijo, pues a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro vivía en la ciudad de Jope. Uh-huh. En la ciudad de Jope vivía él, y le dijo el ángel a Cornelio, ve allá y manda a unos hombres para que lo traigan, porque él te va a hablar. Cornelio no sabía qué le iba a decir Pedro, pero él obedientemente viene y mandó a 2 de sus sirvientes y a un hombre de sus soldados más queridos, y lo mandó a traer a Pedro a Jope. Al día siguiente dice que caminaron como un día de camino para llegar allá a traer a Pedro. Ahí lo iban a encontrar donde él vivía con este hombre curtidor, dice que era curtidor, y ahí iban a encontrar a Pedro, y así fueron obedientes, los mandó Cornelio y se fue. Esa fue la visión que tuvo Cornelio, y él
obedeció a Dios. También vemos que al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero al día siguiente, dice que también Pedro tuvo una visión. También Pedro tuvo una visión. A Pedro siempre le gustaba orar y ayunar, así como Cornelio. A la hora sexta del día siguiente, dice que Pedro fue a la azotea a orar a Dios. Él iba en ayunas también. Los dos habían ayunado y los dos se pusieron en oración. Pero antes de que Pedro orara, dice que él tuvo hambre. Y mientras que él mandó que le hicieran algo de comer, él entonces, mientras que le llevaban los alimentos a Pedro, él también tuvo una visión, tuvo un éxtasis, dice la palabra del Señor. Éxtasis es un sueño, también es una visión. Y él también, en esa visión que vio Pedro, entonces dice que él, mirando al cielo, vio el cielo abierto, y del cielo dice que venía un lienzo atado de los 4 puntos cardinales del lienzo, y ahí venían animales, dice que cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Amén. Venían ahí en ese lienzo bajando del cielo. Amén. Eso era era raro, algo, ¿verdad? No tan común ver que Pedro haya visto esa visión. Pero cuando ese lienzo baja donde estaba Pedro, oye una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y él se queda viendo todos esos animales, los reptiles, los cuadrúpedos y las aves, y le dijo: no, Señor, no como yo esos animales, no, porque nunca he comido yo cosa inmunda. Le vuelve a decir el Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro le vuelve a decir: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. La tercera vez le dice el Señor: Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta lo mismo. En eso dice que el lienzo se sube al cielo. Mientras tanto que el lienzo va subiendo y mientras que Pedro pasa ese éxtasis, los siervos del centurión Cornelio y el soldado llegan a la casa de este hombre curtidor donde vivía Pedro, y tocan a la puerta y le abren, y ellos dicen: ¿vive aquí un tal señor que se llama Pedro? Y le dijeron que sí. Cuando ellos estaban hablando de Pedro, el ángel le dice: Pedro, el Espíritu de Dios, allá abajo hay 3 hombres que te buscan. Haz lo que ellos te dicen. Pedro baja, fue tan obediente, y llega ahí abajo, y ahí le dicen que 3 hombres lo buscan. Los recibe Pedro y les dicen: ¿por qué me buscáis? Los siervos del centurión Cornelio le cuentan la visión de que había tenido Cornelio, y que Cornelio quiere que lo vaya a visitar a su casa, porque Dios le había dicho a Cornelio que él le iba a hablar. No fueron en ese momento, pero al siguiente día dice que Pedro fue con ellos a la casa del centurión. Fue a la casa del centurión, muy obediente Pedro. No sabía, ¿verdad?, lo que iba a ocurrir en la casa de Cornelio, pero él fue tan obediente. Y Pedro, cuando va llegando a la casa del centurión, dice que era un día de camino, pero llegaron
Y antes de llegar, dice que este hombre, Cornelio, había invitado a toda su familia a su casa, había invitado a muchos amigos íntimos que él tenía, porque él quería que cuando Pedro llegara, ahí él mirara que había muchos para recibir a Pedro. Cuando llega Pedro y los siervos del centurión, ahí viene el centurión y se le hinca sus pies a Pedro para adorarlo. Y le dice Pedro, levántate, porque yo soy un hombre como tú. Él se postró delante de él, pero Pedro le dijo, levántate, porque soy hombre, no soy Dios. Y ustedes saben, hermanos y amigos, que solo a Dios se adora. Amén. No se adora a ningún hombre humano, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Solo Dios es santo. Y ya cuando Pedro va a entrar, mira que está toda la familia y están los amigos íntimos de Cornelio. Y viene Pedro y les dice, ustedes saben que nosotros como judíos, que yo soy judío, es abominación a Dios que nosotros nos juntemos con extranjeros. Les quiso decir Pedro, como extranjeros como ustedes, porque ustedes no son judíos y nosotros somos judíos. Pero le dijo, pero yo obedecí a la voz de Dios. Porque Dios me dijo, ve con ellos y vas allá a donde está Cornelio. Y por mi obediencia yo estoy aquí. Qué bonito cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando Él nos dice, ve a tal lugar y yo ahí te voy a usar, o a otro lugar, o a otro pueblo, o a otro país. Qué bonito, ¿verdad? Amén, Cuando amén. obedecemos a Dios, porque en ese lugar donde Dios nos manda va a haber bendición. Amén, gloria al Señor. Entonces Pedro entra con ellos y le dice a Cornelio, ¿por qué me mandaste a llamar? Y le dice, Cornelio le da toda la visión. Le dijo, yo orando y ayunando a la hora novena del día de ayer, ahí me habló el Señor y me dijo que todas mis oraciones, todas mis limosnas, el Señor las había escuchado. Pero el Señor me dijo que te mandara a llamar a ti porque tú nos ibas a hablar. El Señor. Imagínense que tú nos ibas a hablar. ¿De qué les iba a hablar Pedro? Pedro les iba a hablar de Jesús, Gloria a Dios. que era el Salvador del mundo. Amén, amén. Entonces Pedro, al escuchar lo que le dijo Cornelio, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablarles de la palabra Gloria del a Dios. Señor a toda la familia de Cornelio y a sus amigos íntimos. Y ahí les dijo, ustedes saben que hay un Cristo que murió por ustedes, que murió por sus pecados, que resucitó de los muertos. Resucitó por ustedes, resucitó por mí, resucitó por todo el mundo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese Cristo muerto es el Cristo que ustedes deben de buscar. Ese Cristo es el que ustedes deben de aceptarlo y recibirlo para el perdón de pecados. Amén, gloria al ¿Y Señor. qué dijo Cornelio? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues solo recibir a Cristo como su Salvador. Y dice que toda la familia de Pedro y sus amigos recibieron a Cristo como su Salvador. Y ahí, cuando ya estaba orando Pedro,
dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios llenó aquella casa con su presencia y llenó cada corazón de la casa de Cornelio. Y Pedro se queda admirado, porque Pedro pensó que solo a los judíos era que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y se quedó sorprendido, y porque Pedro llevó a unos de Jope con él, los llevó a la casa de Cornelio y les dijo, admirablemente dijo, me sorprende y comprendo que por eso Dios me mandó esa visión de esos reptiles, de esos animales. Ahora comprendo que lo que Dios me quería decir era que yo no llame inmundo a ningún hombre, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Así como nosotros en el templo de Jerusalén, los 120, recibimos el Espíritu Santo, también Dios se los ha mandado a los gentiles. ¿Y quiénes somos los gentiles? Nosotros también, nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo es para todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Amén. Así es que vino Pedro y se admiró de tal manera y dijo, ahora, si ustedes todos han recibido a Cristo como su Salvador, ¿qué impide que sean bautizados? Y todos dijeron, sí, bautízanos. Y todos ahí fueron bautizados en el nombre de Jesús. Miren qué hermoso, qué privilegio tuvo Cornelio de obedecer a Dios. Cornelio obedeció a Dios y por eso recibieron todos esa bendición. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Ahí se cumplió esa palabra en toda la casa de Cornelio. Así es que él fue el tercer gentil que recibió a Cristo como su Salvador, y él, después de haber recibido a Jesucristo, también él empezó a predicar el Evangelio. Miren cómo Dios usó a Pedro Amén. después de que cuando Jesús iba a ser muerto, Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuánto de nosotros muchas veces hemos negado a Jesús? Cuando nos dicen, oh, ¿usted es evangélica? No soy. Y aunque seamos evangélicos cristianos, muchos dicen que no son. Eso es negar a Cristo. Y Pedro lo negó. Y también, pero después de que Pedro lo negó, antes de que Cristo subiera al cielo, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Le dice Jesús otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. A la tercera vez le vuelve a decir Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué hizo en esta ocasión Pedro? Apacentó toda la familia de Cornelio. Apacentó esas ovejas perdidas, no sabían de Cristo, pero ellos fueron salvos por Pedro y a través del Espíritu Santo. Qué bonito, querido hermano y amigo, que nosotros así llenos del Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo de poder, no tengamos miedo de hablar y decir la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan, porque si nosotros lo tenemos, también aquellos que no conocen a Cristo, también ellos necesitan conocer al Señor. ¿Y cómo lo van a conocer? A través de ti y a través de mí, a través de mi hermana Maraí, a través de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Así es, hermanos, que esta reflexión es muy bonita, porque si Dios escuchó a Cornelio, también a ti te escucha tu oración. Si tienes
tus hijos que no son cristianos y tú eres cristiano. Si tienes tú a tu esposo que no es cristiano, pero tú sí eres cristiana, esposa de él, sigue orando, porque Dios escucha la oración. Amén. No importa cuánto tiempo tú ores. Dice que este hombre Cornelio oraba siempre. Pedro oraba siempre. Así es que nosotros también oremos siempre por nuestros hijos, por nuestros familiares, porque antes de que venga Cristo, ellos sean convertidos. Amén. Y todos seamos salvos, así como la familia de Cornelio. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta reflexión sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga. Amén. Preciosa palabra que hermana ha traído. Gloria al Señor por ello. Así es que mis hermanos, Pedro era un hombre que le era fiel al Señor en la oración. Amén. Él oraba, dice su palabra, él le oraba al Señor Jesús. Él quería servirle a Dios. Hermano, ¿cómo está tu vida en el Señor? Ahora con esto que ha pasado con la pandemia, a veces algunos se han alejado de Dios, otros se han acercado más a Dios. Otros a veces estamos dudosos, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida? ¿Le has buscado tú todo este tiempo al Señor en oración? ¿O te has olvidado de comunicarte con Dios? Su palabra dice que la manera de comunicarnos para el Señor es a través de la oración y a través de su palabra. Si tú te has alejado un poco de esa comunicación con Dios, yo te insto para que tú vuelvas otra vez y comiences a buscar al Señor en oración. Que comiences a buscar al Señor leyendo su palabra. Eso traerá a nuestra vida refrigerio. Amén. Y aquello que para ti te parece imposible, para Dios no lo es. Si has tenido una petición delante del Señor y te has cansado porque tú dices, Él nunca me contesta, dice la palabra del Señor que cuando le pedimos a Él con fe, creyendo que Él lo hará, Dios lo hará. Amén. Conforme a su voluntad. Amén. Así es que mis hermanos, es precioso el Señor. Amén. Dios puede usar tu vida. Dios puede usar tu vida de una manera especial. Tal vez tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu misma familia está necesitando del Señor, pero tú no puedes, no sabes cómo hacerlo. Acércate al Señor Jesús. Órale a Dios y pídele al Señor. Y si tú no puedes hacerlo, pues mira este programa Alzando Nuestra Voz, úsalo y entrega palabra al Señor. Amén. Pedro era un hombre que buscaba al Señor en oración. Y el Señor dice su palabra que le usaba a Pedro de una manera especial. Porque cuando nosotros le buscamos al Señor, Él nos hace vasos útiles para su honra y para su gloria. Dice su palabra que Pedro, dice que cuando él pasaba, la gente dice que sabía que Pedro iba a llegar a algún lugar, la gente sacaba la gente que estaba enferma, y dice que se llenaba esa calle, yo me imagino, de gente enferma, y dice que con solo la sombra que pasaba sobre esta gente, la sombra de Pedro, dice que la gente sanaba. Amén. Amén. Y es que no era Pedro, es que era el poder de Dios en Amén. Pedro, mi hermano. Aleluya. Así que el poder de Dios puede estar en ti, y que si tú oras por aquel enfermo, por aquella necesidad, Dios también puede utilizarse como utilizó a Pedro, mi hermano. Amén. Oremos al Señor y acerquémonos a Él. Tú, mi amigo, si tú no has reconocido al Señor como tu Salvador y te gustaría ser instrumento del Señor Jesús para su honra, para su gloria, te gustaría tú un día también no muy lejano estar con Cristo. El Señor ofrece vida eterna. Amén. Y vida eterna dice su palabra en abundancia. O sea que esa vida eterna que Dios ofrece nunca terminará. Amén. Y sabes, esta vida eterna es una vida eterna de felicidad. Aquí en este mundo, pues estamos en la carne y vamos a pasar por tribulaciones. Pero si confiamos en el Señor y creemos que Él es nuestro Salvador, Dios nos ayudará, nos dará fuerzas para pasar, soportar cualquiera que sea la prueba, la tribulación de nuestro cuerpo o de nuestra vida. Solamente Dios puede hacerlo. ¿Te gustaría entregar tu Amén. corazón al Señor Jesús en este día? Amén. Si tú lo decides hacer, levanta tu mano conmigo y tú dile, Señor Jesús,
Vengo delante de ti en este momento reconociendo que soy un pecador. Reconociendo, Señor, que fuera de ti yo no soy nada. Oh Señor, yo quisiera ser como este Pedro que te dice tu palabra, que lo usaba de una manera muy especial y que dice su palabra que tan solo pasaba Pedro y su sombra caía sobre estos enfermos. Ellos sanaban porque el Espíritu de Dios estaba en él. Señor, yo quiero ser un Pedro. Te ruego, Señor amado, que tú me uses, Padre, de una manera especial. Quiero entregarte mi vida y te acepto como mi Salvador, porque sé que solamente en ti, mi Señor, solamente en ti yo puedo encontrar esa salvación eterna, Padre. Ayúdame, Señor, a serte fiel y a estar firme, Señor, a ser un Pedro, Padre, caer en tu obra trabajando, Señor. En tu obra trabajando hasta que tú vengas. Ese es mi anhelo, porque yo he escuchado de tu palabra, Señor, pero ahora entrego mi vida a ti como mi Salvador, Señor. Tú eres mi Salvador y te acepto como eso, Padre. Gracias te doy en esta noche, en este día, porque tú, Señor, me has permitido pedirte perdón y ahora soy un hijo tuyo. Lo creo, Señor, lo creo así. Amén y amén. Amén. Así que el Señor, mi hermano, mi amigo, que has aceptado al Señor, mi hermano que has reconciliado al Señor, el Señor ahorita en los días dice su palabra que hay fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Te invito a que siempre nos dejes tu like ahí, te invito a que dejes un comentario. Si tienes una petición que tú quisieras que van a hacer mayor, nos agreguemos a ella, déjalo en el comentario. No se te olvide, mi hermano, predicar la palabra del Señor a toda criatura, a aquel necesitado, a aquel que tú miras que tiene necesidad, tú háblale del Señor Jesús. Y la única manera que tú puedas hablar y conocer al Señor es a través de la oración. Órale al Señor, órale todos los días, aparta un tiempecito para orarle al Señor. Lee su palabra, porque dice que cuando escudriñamos su palabra, nos parece que está la vida eterna. Y si tú, mi hermano, quieres entregar este programa alzando nuestra voz a aquella persona, aquel tu amigo que tú sabes que necesita de Dios, aquel tu amigo que está desesperado, aquel vecino que está desesperado, que no ha conocido al Señor, aquel familiar, entrégale este programa alzando nuestra voz, que también para eso es, para entregar la palabra del Señor a toda criatura. Ayúdanos a predicar la palabra del Señor, porque los tiempos del Señor ya están a la puerta. Sigamos orando en el Señor y meditemos en su palabra cada día, que la oración es el único alimento de su palabra que a todo cristiano sostendrá. Que el Señor te bendiga y que ángeles de Jehová acampen alrededor de sus hogares, de sus vidas, y hasta el próximo sábado con la ayuda del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen buen día esta mañana. Amén. Vamos.